Vamos a conversar con, ahí está, ya lo tenemos en nuestra pantalla, George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cómo estás, George? Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros acá en Emprendidos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y para que podamos conversar, ¿cierto?, del comercio informal. ¿Qué está pasando? Que la verdad es que son altos los números del comercio informal que existe hoy día en nuestro país. Sí, bueno, en general yo diría que es un síntoma que va en línea con una serie de fenómenos que han estado ocurriendo en los últimos años en nuestro país. Y en particular en este caso lo que vemos es un avance del comercio informal, comercio ilegal, de las redes de distribución que operan detrás en principales arterias de los centros urbanos, cada vez con niveles de expansión más altos y por lo tanto con un copamiento de espacios que tradicionalmente han sido ocupados para actividades ciudadanas o por comercio formal. Eso lo hemos estado viendo no solamente en el caso del centro de Santiago, que tal vez es el más visible, sino que lo hemos estado viendo en todos los centros urbanos a lo largo del país. Sí, George, pero la idea exacta de por qué ha crecido tanto, ¿cierto?, el comercio informal, ¿no hay incentivos quizás para que la gente se formalice? ¿O faltan incentivos para que pase eso? Bueno, siempre uno tiene que analizar el escenario completo. Yo creo que hay varios elementos que han impulsado a que lleguemos a esta situación. Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con la facilidad de formalización, pero otro tiene que ver también con el costo económico de formalizarse, es decir, pasar a pagar impuestos de no hacerlo. Tiene un costo económico objetivo que evidentemente es una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos y los emprendimientos y empresas, ¿no es cierto? Pero que en el caso del comercio informal muchas veces juega un rol clave para desincentivar la formalización. Lo primero que hay que hacer en la línea de lo que tú dices es tener un sistema que permita formalizarse de la forma más simple posible y poder cumplir con las obligaciones tributarias también de la forma más simple posible. En esa línea, igual hay que reconocer que en los últimos años el país ha avanzado bastante. Hoy día es mucho más fácil formalizarse que hace 15 años atrás, sí. y eso uno lo ve en las cifras, ¿no es cierto? Pero en distintas iniciativas que han habido para tratar de promover la formalización, tanto municipios como otras organizaciones, incluidos esfuerzos en los que nosotros hemos participado, nos hemos encontrado con que hay un porcentaje importante que no tiene interés en formalizarse, y eso tiene que ver con lo que hablábamos recién, el costo económico de pasar a cumplir con las obligaciones tributarias, sobre todo. Sí, ¿Y cuáles son al final los incentivos que se les podría dar, ¿cierto? O ustedes, claro, ahora bien me decías que distintas cosas se hacen, pero ¿en qué están pensando como para poder que esta situación igualmente cambie, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos que se pueden generar para que la gente vuelva a la formalidad? ¿Existe algo específico que se está haciendo hoy? Bueno, hay diversos programas en distintas comunas del país que tratan de acercar. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una corporación vinculada al municipio de Santiago que se llama Santiago Innova, que es una incubadora que administra los llamados centros de negocios de distintas comunas, entre ellas la comuna de Santiago. De hecho, hay un centro de negocios que básicamente su misión es trabajar con las unidades más pequeñas de emprendimiento y, entre otras cosas, ayudarlas a formalizarse. Esas iniciativas que cuentan con el respaldo de Cercotec, de hecho con financiamiento de Cercotec, están desplegadas en varias comunas y su misión, como decía, es acercarse a las unidades más básicas de emprendimiento y acompañarlas, no solamente en el proceso de formalización, que es lo más básico, sino que en el proceso de desarrollo, de expansión, de comercialización, de marketing, etc. Ese tipo de esfuerzos yo diría que se están desplegando en varias comunas, pero eso tiene que ir acompañado además, no solamente se trata de generar un incentivo concreto en términos de facilitar la formalización, sino que además también hay que trabajar en
disminuir los incentivos a la informalidad. Claro. ¿Cierto? Y eso tiene que ver, bueno, estamos en un punto, lamentablemente, en que, a diferencia de lo que fue históricamente o en las últimas décadas el comercio informal en nuestro país, hoy día uno observa que es un comercio informal organizado, ¿no es cierto?, que tiene redes de distribución e incluso tiene redes de criminalidad organizadas detrás, ¿no es cierto?, en todo el proceso de abastecimiento, en la adquisición de los bienes que se comercializan. Una parte de ellos son productos piratas o ilegales o productos de delincuencia, en fin. Entonces, hoy día es mucho más difícil combatir ese tipo de comercio informal o ilegal que lo que era antes, ¿no es cierto? Y hemos llegado a un punto en el que se requiere tomar decisiones de carácter estratégico para poder combatir lo que estamos viendo que ocurre, ¿no? George, pero cuando sacan, por ejemplo, a la gente que, no sé, el típico comercio informal a veces que uno puede ver que es evidente que el que está en las calles, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las personas que compran en ese comercio? ¿A qué se arriesga un consumidor que va y compra en el comercio informal? Bueno, nosotros como consumidores tenemos una responsabilidad también, es decir, no solamente vender de manera informal y, por ejemplo, no cobrando el IVA, es ilegal o es un delito tributario, sino que además adquirir en el comercio informal sin... al final hay que recordar que el IVA es un impuesto al consumo, que lo recauda quien vende, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si quien vende renuncia a recaudarlo, es decir, si un comerciante dice, mira, en realidad no te voy a cobrar el IVA para que te salga más barato, sí, lo que está haciendo es que nos está a nosotros, en el fondo, liberando de una obligación nuestra, porque la obligación nuestra es pagar ese impuesto al consumo. Y por lo tanto estamos cometiendo un delito tributario al no pagarlo. Y bueno, cuando se trata de mercancías, por ejemplo, robadas o ilegales, estamos receptando, ¿no es cierto? Se ha puesto de moda esa palabra que antes no era muy habitual. Hoy día ya se hace mucho más habitual receptar porque está ocurriendo mucho más, que es básicamente recibir un producto que proviene de una fuente ilegal. Yo me hago corresponsable, ¿no es cierto? Y eso, claro, puede implicar sanciones de carácter delictual incluso. Exactamente. George, en el tema, por ejemplo, de las ferias, que están como, de hecho, súper establecidas, la gente va y siempre como que lo comenta muy normal, voy a la feria tanto, no sé qué. ¿Qué pasa con esos lugares? Las ferias tienen un permiso especial. Ya. Las que cuentan, digamos, con esos permisos, que en general yo te diría que es la mayoría, y tienen que cumplir ciertas obligaciones que no necesariamente son las mismas que cumple un comercio establecido, pero en la medida en que operen dentro de ese esquema, en el que tienen un tratamiento tributario especial también, ahí no existe ilegalidad. Ahí el riesgo es que se sumen locatarios o los conocidos coleros, digamos, a las ferias, que no estén autorizados para operar dentro del permiso de esa feria. Y eso, bueno, es otra forma de comercio ilegal. Sí. Pero como te decía, en general las ferias, existe una figura especial para las ferias. Sí, y el comercio formal, cuando cerca de un comercio formal existe la informalidad, me imagino que eso es súper preocupante para los que están en lo formal, porque finalmente ellos dejan de vender y vende el informal. Entonces, ahí, ¿cómo se juntan estas dos cosas? Que está el formal, que está establecido, paga sus impuestos, y el otro que está afuera. ¿Cómo rompe al formal su negocio? Eso es un ataque directo, en el fondo. Absolutamente. Sí. Lo primero es lo que tú dices, es decir, es tener un competidor que lo hace de manera desleal, ¿no es cierto? Sí. Lo segundo es que muchas veces ese despliegue del comercio informal dificulta el acceso al comercio formal. Es decir, en el centro de Santiago, por ejemplo, es muy habitual ver en los paseos peatonales que los accesos a los comercios formales están prácticamente bloqueados.
bloqueado Sí. por comercio informal, ¿no es cierto? Entonces, los consumidores prácticamente tienen que salvar esa valla para poder llegar al comercio formal, y eso evidentemente le ha quitado una cantidad, y lo vemos con la cantidad de cierres en estos centros urbanos, ¿no es cierto? En el centro de Santiago, la cantidad de cierres de comercios formales que ha habido es impresionante, el más alto que hemos visto en la historia. Claro, porque pierden público, y lo otro que ocurre es que en los nodos de informalidad se empiezan a generar situaciones de delincuencia, ¿verdad? Hay riesgos para la seguridad tanto de los consumidores como de los mismos locatarios y sus trabajadores. Entonces, esa situación ya pasa a ser un problema mucho más grave, porque desincentiva a que mi público habitual, que compra, digamos, con todas las formalidades que corresponden, lleguen hasta mi comercio, porque simplemente el sector se vuelve un sector más peligroso, de mayor inseguridad. Entonces, todos esos fenómenos, la verdad es que se juntan y generan una situación en la cual cuesta mucho solucionar el problema, ¿te fijas? Porque al final ese comerciante legal, formal, no tiene herramientas directas, no hay nada que pueda hacer él, digamos, para evitar la situación que le está ocurriendo, y queda, digamos, sujeto a lo que puedan hacer las autoridades, por ejemplo, ya sean tributarias, ya sean de seguridad ciudadana, etcétera, ¿no es cierto? Y eso ya es una situación muy compleja. Y en cuanto a los números, ¿hay como una claridad de cuánto afecta a la economía este comercio informal? ¿Y cuánto nos está afectando? Porque ha subido muchísimo también. Sí, es muy difícil medirlo precisamente por su carácter informal, pero algunas cifras oficiales que rondan nos permiten, por ejemplo, saber que en torno al 27% de los trabajadores de nuestro país son informales. Ese es un primer dato, que es una cifra bastante alta. Muy alta, sí. Y también, si uno mira las cifras, por ejemplo, de fraude tributario, la evasión del IVA en nuestro país alcanza en torno al 19%, y si lo comparamos con países, por ejemplo, de la OCDE, esos niveles bajan a tasas en torno al 10%, es decir, estamos casi en el doble de los niveles de evasión de IVA, que es un síntoma sumamente claro de informalidad en relación a países referentes para nosotros. ¿Y se está persiguiendo de una manera efectiva el comercio informal? Porque, no sé, cuando uno ve en las calles de repente, ¿cierto? Últimamente, de hecho, se vieron hartas situaciones que se hicieron en el centro de Santiago, que iban y como que hacían una limpieza, sacaban a todos estos comerciantes informales, los toldos azules, de hecho. ¿Y funciona de verdad a largo plazo eso, o es el efecto como el efecto globo, ¿cierto? Que lo aprieto acá y se infla en otro lado y se va hacia otro lugar? Sí, es lo último que tú dices, y muchas veces el comercio informal retorna al mismo lugar. Hay algunos casos donde se ha hecho seguimiento y se ha tratado de mantener esta limpieza, ¿no es cierto?, desplegando recursos para evitar que se vuelvan a instalar, pero en la mayoría de los casos se produce el retorno, y muchas veces se trata ahora, a diferencia de antes en que los comerciantes ponían un paño, una frazada, ¿no es cierto?, en el suelo, y ahí comerciaban, y cuando venía la fuerza pública recogían todo y salían corriendo, digamos, y después volvían cuando ya no había fuerza pública. Bueno, a diferencia de eso, hoy día uno observa que incluso existe infraestructura instalada, ¿no es cierto?, que es mucho más difícil de remover, y en muchos casos se observa que la simple vigilancia de fuerzas de seguridad no es suficiente. Existen zonas en las cuales simplemente el comercio ya tiene este comercio informal tiene una certeza y una tranquilidad de su instalación, que no se intimida frente a la presencia policial, a no ser de que sean ya de características de redada, como estos operativos especiales que tú mencionas. Pero hoy día el nivel de instalación está tan formalizado, entre comillas, ¿no es cierto?, en el sentido de que existe una estructura hacia atrás, existe una estructura física, además en los lugares, ¿no es cierto?, y una tranquilidad de que perseguirlo es sumamente difícil, y por lo tanto... Sí, lo que pasa es que, claro, también, George, uno como solamente un ciudadano común dice, bueno, aparte que tampoco hay una manera, en el fondo como que la gente ayuda a que los consumidores
no les importa, van y compran, no se cuidan, porque finalmente un consumidor, sin una boleta de comprando en lo informal, no tiene cómo protegerse, digamos, con sus derechos de consumidor, ¿no? Y por otro lado también estas mafias que están súper armadas, entonces, y la gente con los problemas económicos que estamos viviendo, claro, lamentablemente también acceden a lo informal, para ellos es más barato, es más, no sé. Entonces es complicado, digamos, solucionar este problema que aparte va en aumento, el tema de la informalidad. Y en la informalidad no solamente, te hago la pregunta, George, en las calles, sino que también la informalidad ya más seria, se podría decir, no sé cómo llamarlo, pero la que está como más establecida como en internet, la venta en redes sociales, de productos, etcétera. ¿Eso hay alguna legislación hoy día que se esté haciendo para eso o está muy como bajo la ley? Bueno, esas actividades también son actividades ilegales. De hecho, muchas veces, o sea, y están contempladas en nuestro ordenamiento de seguridad. Ya. De hecho, muchas veces esas redes, a través de medios digitales, alimentan a las cadenas físicas, Sí. de comercio informal. Por lo tanto, es una dimensión adicional del mismo problema. Y las herramientas que existen, la diferencia que tienen es que existen métodos distintos para tratar de identificar y de perseguir el delito digital, ¿no es cierto? Pero también cuando se trata de bienes, en algún momento esos bienes pasan por puntos de fiscalización. Por ejemplo, pasan por aduanas si es que se trata de mercancía importada. Gran parte de esta mercancía es importada efectivamente, ya sean copias ilegales o productos formales que han sido adquiridos informalmente, que no se han pagado los impuestos, no se han pagado los derechos aduaneros, se han subdeclarado sus valores para que pasen por aduana sin tener que pagar ninguno de estos derechos o tributos, etcétera. Entonces, pero al final siempre tiene un componente físico. Por lo tanto, la estrategia de combate a este tipo de actividades tiene que ser una estrategia unificada, evidentemente, porque independientemente de los canales de distribución, se está cometiendo lo ilícito. Y aquí nosotros como consumidores, claro, pasa todo eso que dices tú. Incluso uno a veces dice, mira, en realidad, por ayudar a estas personas que no tienen trabajo de otra forma. Pero cada vez que nosotros compramos algo en el comercio informal o ilegal, estamos alimentando económicamente y estamos validando una cadena delictual, ¿no es cierto?, ilegal. Y además nos estamos arriesgando, como decíamos hace un momento, nosotros mismos a ser sancionados, digamos, por el delito que estamos cometiendo. Al final, en el límite, digamos, si ninguno de nosotros como consumidor adquiriese bienes en el comercio ilegal, no existiría, evidentemente, como pasa en todas las actividades ilegales. Sí, pero también la última pregunta, George, que te quiero hacer, tiene que ver también con un desconocimiento de la facilidad que existe también hoy día para formalizarte, porque puedes hacer tu empresa en un día, o sea, hay muchas opciones que hoy día existen, que antes no existían, ¿cierto? Antes tenía que hacer una sociedad, era complejo, tenía que tener otra persona, hoy día puedes hacer solo, hay millones de situaciones que son de fácil acceso para que uno pueda, digamos, formalizarse rápidamente y entender que no es un costo tampoco, el costo lo vas a pagar directamente si tú estás en lo informal. Es imposible tampoco que uno crezca con un negocio, o sea, eso no tiene cero opción. Entonces, ¿falta más información también quizá? Yo creo que falta educación tanto a los participantes del comercio ilegal como informal, como a los consumidores. Yo creo que es importante generar esa cultura, generar el conocimiento, como dices tú, permitir que accedan, asegurarnos de que accedan a toda esta información, y eso lo que logra al final es que separa, en el fondo, entre comillas, a los legales de los ilegales, ¿no es cierto? Porque siempre van a persistir individuos u organizaciones que su objetivo es cometer el delito, ¿verdad? Claro, sí. Cuando se logra el nivel de educación que tú mencionas, uno logra hacer esa separación, ¿no es cierto? O sea, estamos totalmente informados de lo que estamos haciendo, de cómo podríamos hacerlo, de qué se requiere para que cumplamos con nuestras obligaciones, tanto como comerciantes como consumidores. Sí, sí. George, te queremos agradecer por estar esta mañana con nosotros acá en Emprendidos.
No, muchas gracias a ustedes, un agrado. Que estés muy bien, un abrazo.